Muy buenos días. Vamos a comenzar la reunión clínica del día de hoy. Ni tanto ni tampoco el dedicado equilibrio entre la sub y la sobrediagnóstico de la doctora Roxana Faunde de gastroenterología. Doctora, por favor. No, o así nomás. Ya. ¿Te viene algo? Ya. Buenos días. Bueno, somos pocos, pero buenos, ¿no? No. Ya. Mi presentación, que representa gastroenterología, lleva ese título. La idea era que fuera atractivo para que vinieran, pero parece que no fue muy atractivo. Em, Vamos a hacerlo un poquito interactivo, así que voy a presentar unos casos clínicos. La primera. Si tenemos un paciente lactante de 6 semanas, sano, que nació a término, adecuado para gestacional y alimentado con pecho materno exclusivo, que consulta por llanto intenso, recurrente y es difícil de consolar. Y estos episodios ocurren principalmente en la tarde-noche, casi a la misma hora. Se enrojece, flexiona las piernas sobre el abdomen y parece estar incómodo. Y estos episodios duran entre 30 minutos e incluso hasta 2 horas y varias veces por semana. ¿Qué creen que tiene este niño? Cólico. ¿Qué más puede tener? Sin duda, ya, ya. ¿Algo más podría tener? ¿Una disquesia lactante? Ya, muy bien. ¿Algo más se le ocurre? Ya. Entonces, la segunda. Posibles diagnósticos, vamos avanzando. Cólico del lactante, muy bien. Segunda, APLB, disquesia anal, muy bien. ¿Podría tener una anomalía anatómica? Menos probable, ¿cierto? Ya. ¿Ah? No puse nada. Ahora voy a hablar de la posición. Siguiente. Este otro tiene 3 meses, sin otros antecedentes, también nació a término, adecuado para gestacionar y también alimentado con leche materna exclusiva. Pero este consulta por regurgitaciones frecuentes posteriores a la alimentación, asociadas a irritabilidad, llanto durante la alimentación y rechazo parcial del pecho materno. Cosa que es rara, ¿cierto? Y en la última semana ha presentado tos nocturna y pobre ganancia de peso. Al examen físico tiene un peso bajo el percentil 10, descendió desde un percentil 50 en los primeros meses, está hidratado, no tiene ningún hallazgo abdominal ni respiratorio relevante. ¿Qué creen que puede tener? ¿Enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bien. ¿Algo más? ¿Ah? APLB, muy bien, ya. ¿Verdad? ¿Algo más? ¿Al qué dijo alguien? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Muy bien, ya. Sí, está bien. ¿Algo más? ¿No? Ya. Entonces, posibles diagnósticos. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, excelente, ya. Estenosis hipertrófica del píloro podría ser o no. En la clínica es diferente, ¿cierto? Ya. Alergia a proteína de leche vaca, bien. Esofagitis y eosinofilia. Bien, doctor Pérez. Ya. Otro caso. Este tiene 2 meses, sin otro antecedente, también nació a término, adecuado para gestacionar, alimentado con leche materna exclusiva y el motivo de consulta son deposiciones con estrías de sangre y moco, sin fiebre ni vómito. Se alimenta bien, con ganancia de peso adecuada y se encuentra con buen estado general. Y al examen físico, ningún hallazgo importante. ¿Posible diagnóstico? Proctocolitis alérgica. Excelente. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Fisura anal? ¿Ya? ¿Algo más? ¿Eso nomás? Ya. Entonces, démosle. Proctocolitis inducida por proteína de la leche, ¿cierto? Invaginación intestinal podría ser o no. No. Sigamos.
Infección intestinal podría ser. Fisura anal. Sigamos. Un lactante de 3 meses sin otros antecedentes, nacido a término, adecuado para gestacional, alimentado con fórmula láctea desde el primer mes de vida, ¿ya? Y el motivo de consulta, deposiciones blandas con sangre y moco, y lleva 4 semanas de evolución con esta historia. No tiene fiebre ni vómito, buen apetito, adecuada ganancia de peso y un examen físico normal. Siguiente. Posibilidades diagnósticas. ¿Ah? Proctocolitis alérgica. Este tiene más o menos posibilidad de tener proctocolitis alérgica que el anterior. Muy bien. ¿Por qué? Muy bien. ¿Ya? Otras razones para que esté con este cuadro. Infeccioso, ya. Muy bien. Vamos. ¿Será un síndrome enterocolitis inducido por proteína? ¿Sabes lo que es eso? ¿Se acuerda lo que es? Lo vamos a recordar después. No, no tiene clínica ya. ¿Será una enfermedad inflamatoria intestinal de inicio precoz? Puede ser, ¿ah? Hay algunos que han partido así, que lo hemos tratado como alergia y después han sido una enfermedad inflamatoria de inicio precoz. Siguiente, una infección intestinal. Otro caso. Este tiene 6 semanas de vida, no tiene otro antecedente, nació a término, adecuado a gestacionar, alimentado con lactancia materna exclusiva, y el motivo de consulta es que se esfuerza intensamente, se enrojece y llora durante varios minutos antes de lograr evacuar. Y una vez que lo hace, las deposiciones son blandas y de volumen normal. Se alimenta bien, presenta adecuada ganancia de peso y el examen físico es normal. Posibilidades diagnósticas, disquesia, ahí sí, ¿cierto? Ya. Otra. Otra dijeron Hirschsprung. Poco probable, ya, pero ya, ¿qué más? ¿Ah? Alergia, nuevamente sale la alergia, o sea, en todo sale la alergia, ¿ya? ¿Algo más? Dámosle. Entonces, disquesia lactante, siga, estreñimiento funcional, ¿podría ser o no? Fisura anal, alergia a proteína de leche vaca, ya, sigamos. Entonces, por eso voy a hablar de esto, porque hay muchos escenarios clínicos en los cuales existe mucha duda si realmente eso no es, y entonces hay algunos casos donde existe subdiagnóstico en patologías que pueden ser graves y no nos acordamos de la alergia, y en otras, que es la mayoría, que es el sobrediagnóstico, ¿ya? Bien. Hablemos entonces de esto. Las proteínas de la leche vaca pueden causar alergia alimentaria, eso es verdad, pero también sus distintos mecanismos de acción por el cual la desarrollan y la variabilidad clínica según la etapa pediátrica en la cual se manifiestan son lo que ocasionan las grandes dificultades en el abordaje. No solamente para ustedes como pediatras, sino que también para nosotros los gastroenterólogos, ¿ya? Perdón, no he terminado ahí. Y eso es lo que determina entonces un riesgo de sub o de sobrediagnóstico. Sigamos. Un poquito de prevalencia, esto es importante saberlo. La prevalencia que dan los padres es de un 10%, pero la verdad es que si uno hiciera el gold standard, que es la prueba doble ciego controlado, menos del 1% de los casos se confirmaría el diagnóstico, ¿ya? Y esto también grabar, en los lactantes alimentados exclusivamente con leche materna es mucho más bajo, un 0,4 o un 0,5%. Hay solo un estudio en Chile que determinó una incidencia de alrededor de un 5% en menores de un año general, no solamente alimentado con leche materna, ¿ya? Esto también es importante. Entre el 70 y el 100% de los alérgicos a proteína de leche vaca, ya sea IgE o no IgE mediada respectivamente, toleran la proteína de leche vaca alrededor de los 12 meses de edad. Por lo tanto, son muy pocos los niños que están requiriendo, ¿cierto?, un manejo especial después del año. Y esto es muy importante, porque acá viene gran parte del sobrediagnóstico. La probabilidad de una reacción alérgica mediada por IgE en un lactante amamantado por una mujer que consume el alergeno se estima que es menos del 1 por 1000, tanto para la leche vaca, huevo, maní y trigo. Entonces, muchas veces
hacemos una dieta de exclusión en estas cosas y no tenemos realmente un gran fundamento, ¿ya? Entonces, como todos ustedes saben, la alergia a la leche de vaca es una reacción de hipersensibilidad a la proteína de leche de vaca por un mecanismo inmunológico que puede ser mediado por IgE, que eso es importante porque eso podemos documentarlo, ¿ya? Pero el gran problema es que puede ser no mediado por IgE o de mecanismo mixto. Los síntomas básicamente son de la esfera cutánea, también pueden ser respiratoria y por supuesto gastrointestinal, y muchas veces se sobreponen a lo observado en otras afecciones como son las propias de la inmadurez, sobre todo en un niño menor de 6 meses, ¿ya? Y pueden estar presentes en niños en lactantes y niños sanos, como serían estas manifestaciones más bien que forman parte de lo funcional en los menores de 6 meses. Siguiente. Entonces, uno podría dividir las manifestaciones en niños menores de 2 años y mayores de 2 años. En niños menores de 2 años, los síntomas claros de alergia, en lo cual no tenemos duda que es una alergia y que son los más frecuentes, son los síntomas cutáneos. Y ahí está urticaria, prurito ocular, angioedema, edema de labios y lengua, edema de manos y pies, eritema en la carita, un eczema tópico que puede ser grave. Después están los síntomas gastrointestinales que pueden ser hasta en el 1/3 de los casos y acá todo esto, ¿cierto? Podrían ser como la diarrea con moco y sangre, evacuaciones líquidas aumentadas en frecuencia, llanto, irritabilidad, cólicos, vómitos, rechazo alimentario, postura distónica al recibir el alimento, pujo y distensión abdominal. Y los síntomas respiratorios, que pueden ser hasta en un 8%, están rinitis, conjuntivitis, crisis broncoconstructivas recurrentes. Y ya pueden haber síntomas graves, ¿cierto? Como la anafilaxia, una hemorragia digestiva moderada o grave, vómito y un FPI, ¿cierto? Donde hay vómito y diarrea que deshidrata. Y en un cuarto de los casos hay una combinación entre estos síntomas. En cambio, los niños mayores de 2 años, siguiente, ahí está. En los niños mayores de 2 años puede ser, no, parece que me salté una, a ver, dale. Esta, ya no importa, ya. Entonces, según el mecanismo subyacente, ¿cierto? Puede ser no IgE mediado, de patrón mixto o IgE mediado. Y en las no IgE mediado, ¿cuáles son las dos la que más vemos es lo que es la proctitis alérgica o proctocolitis alérgica, que sería estas evacuaciones con moco y sangre, pujo y tenesmo. Pero también existe una forma aguda y crónica, ¿cierto? O crónica, la aguda a veces es muy grave y es confundente, como lo vamos a ver. Ahí se hace subdiagnóstico, ¿ya? Que el síndrome de enterocolitis inducido por proteína de la dieta. Y entre medio está la enteropatía alérgica, están los síntomas gastrointestinales inespecíficos como irritabilidad, cólico, regurgitación, que también son no IgE mediados. Después están los IgE mediados que son más claros, ya anafilaxia, urticaria, síndrome de alergia oral, también síntomas gastrointestinales inmediatos dentro de las 2 horas, vómito, diarrea, y síntomas respiratorios, bronconeumonitis, broncoespasmo. Y de patrón mixto está la patología eosinofílica del tubo digestivo, esofagitis eosinofílica, enteropatía eosinofílica, colitis eosinofílica y dermatitis atópica. Siguiente. Entonces, en cambio, en los niños mayores de 2 años y en los adolescentes, aquí la patología eosinofílica es la forma de presentación más común de alergia a la proteína de leche vaca a medida que vamos avanzando en edad. Entonces, lo más frecuente es la esofagitis eosinofílica, que se va a manifestar por trastornos para alimentarse, como ustedes saben, impactación, ¿cierto?, de alimentos, objetos, incluso en el esófago, vómitos, disfagia, dolor abdominal. Y las gastroenteropatías eosinofílicas, si hay compromiso mucoso, van a dar diarrea, náusea, vómito, sangrado, mala absorción. Si hay compromiso muscular, va a dar incluso síntomas de pseudoobstrucción. Y si hay compromiso seroso, pues puede dar hasta una ascitis de tipo eosinofílica. Siguiente. Entonces, bueno, eso puede ser un poco denso. Entonces, vamos a escenarios clínicos. Esta es la proctocolitis inducida por proteína alimentaria, lo que todos dicen APLB. Es la manifestación sí más frecuente de APLB. Habitualmente se trata de lactantes menores de 6 meses de vida que tienen estas heces, como las ven ahí, que son desligadas, sanguinolentas, a veces con mucosidad. El niño siempre se ve de muy buen aspecto,
sin síntomas graves ni de mesis, ni diarrea, ni retraso del crecimiento. Ahora, en los lactantes amamantados es a menudo benigna. Se autorresuelve en un 20% en menores de un mes y puede no necesitar tratamiento. Por eso que ustedes me han escuchado muchas veces, hay otra clase que yo hago que se llama sangrado rectal más allá de la alergia, que donde ustedes lo primero que tienen que pensar en un niño en esto no es en alergia a proteína de leche vaca, sino que es un sangrado rectal aislado y que se resuelve solo y que no requiere ninguna intervención de la dieta del niño ni en este caso de la madre, ¿ya? Ahora, esto también es importante. Las heces verdes son mucosas solas, aisladas, no deben considerarse como síntomas de APLB el lactante que se ven por lo demás sano. Sobre todo en un niño alimentado con pecho materno, acuérdense que el pecho materno es un laxante, ¿cierto? Los niños tienen una intolerancia fisiológica a la lactosa, pues los niños normalmente están tomando pecho y están haciendo, o sea, tienen un tránsito acelerado. La mucosa intestinal se llama mucosa porque produce mucus, por lo tanto, las deposiciones van a salir mucosa y eso no es sinónimo de alergia alimentaria. Siguiente. Por otro lado está la enteropatía inducida por la proteína alimentaria en los lactantes y acá sí pueden haber vómito, anorexia, diarrea de más de 15 días, que puede ser incluso esteatorreica, o sea, este puede ser un síndrome de mala absorción y retraso del crecimiento. Importante, los síntomas desaparecen las siguientes 4 semanas tras retirar la proteína de la leche, o sea, acá no van a haber respuesta muy a la 1 o las 2 semanas. Y a su vez, esto es lo más importante, como en todas las cosas que voy a hablar, el cuadro diarreico reaparece de forma insidiosa y progresiva cuando se reintroduce la proteína de leche vaca en la dieta, o sea, cuando hacemos la prueba de provocación oral, que sería la diagnóstica. ¿Ya? Siguiente. Esto es el FPS o el CEIPA, el síndrome de enterocolitis inducido por proteína. Esto es una forma de presentación que no es frecuente, pero es grave, donde la proteína de leche vaca es el principal gatillante. ¿Y acá qué pasa? Se presentan vómitos dentro de la primera a cuarta hora de la ingesta del alergeno, seguido de diarrea grave con deshidratación, incluso hipovolemia y shock. Así que estos niños pueden debutar como eso, como si fuera un shock. A veces piensan que es infeccioso, llegan a la UCI, porque uno no piensa en alergia. Hemos tenido algún caso por ahí, ¿cierto, Caro? Aquí la historia clínica también es fundamental y suficiente para hacer el diagnóstico e identificar el alimento agresor. Habitualmente se trata de un niño que tomaba pecho materno y que por primera vez le dan fórmula y así debuta, ¿ya? En este tipo de escenario clínico, entre el 5 al 30% puede tener alergia mediada por IgE. O sea, si ustedes le hacen pruebas IgE, le hacen IgE específica a proteína de leche vaca, el que salga negativa no descarta, ¿ya? Porque solo hasta el 30% podría hacerlo. Por lo tanto, sigue siendo subdiagnosticado a pesar de ser considerado una posible emergencia médica. Las tasas de incidencia no tenemos nosotros, pero en Estados Unidos, Australia, España, Israel oscilan entre el 0,01 y el 0,7%. Siguiente. Este otro escenario clínico, la dermatitis atópica inducida por alergia alimentaria en lactante, se caracteriza por un comienzo precoz en el primer trimestre de vida y la forma de presentación va de moderada a grave según sea su extensión y la intensidad del prurito. Cuando uno acá instaura una dieta, siguiente, porque capaz estoy hablando antes, no, volvamos a la anterior. Acá cuando uno instaura una dieta de exclusión, esta se demora más, incluso hasta 6 semanas en que uno ve una resolución de los síntomas, ¿ya? O sea, después de 1 o 2 semanas podría seguir igual y no significa que no sea una alergia. Siguiente. Lo otro cierto es la esofagitis eosinofílica, que es el trastorno gastrointestinal eosinofílico más frecuente, que puede debutar por dificultad para alimentarse, por enfermedad por reflujo, por disfagia y por impactación alimentaria. Y histológicamente, ¿cierto? Porque uno hace una endoscopía y toma biopsia y la definición histológica es que tiene que tener más de 15 eosinófilos por campo mayor de observación en una biopsia. En estos casos, no es sinónimo tampoco de alergia alimentaria, puede ser entre un 43 a un 90% de los casos, y de los que son, la leche de vaca es el desencadenante alimentario más común. Entonces, frente a un alto índice de sospecha de esofagitis eosinofílica, deberían tomarse biopsias, sobre todo si se debutó por una impactación, por ejemplo, o sea, no hay duda, ¿cierto? O sea, es más probable que en esto nosotros terminemos haciendo algún examen invasivo a diferencia de los otros cuadros clínicos.
Y si tenemos una esofagitis eosinofílica, sobre todo en el lactante, o sea, y ocasionada por proteína de leche vaca, acá el tratamiento en base a fórmula aminoácidica, esa es la recomendación. Siguiente. Este es el caso clínico más reciente mío de acá. Esto es con, o sea, la mamá me autorizó a mostrar esto, ¿ya? Este niño a las 2 semanas debutó, ¿cierto? Que tenía una alimentación mixta, debutó de esa forma, ¿ya? Se le hizo una dieta de exclusión y a la semana de la prueba de provocación oral empezó nuevamente con 30 ml de fórmula de inicio, empezó con manifestación, ¿ya? Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de APLB? La verdad es que es un gran desafío, porque sobre todo en aquellos donde los síntomas no son específicos, o sea, si un niño consume algo y hace una gran reacción o hace una anafilaxia, es más claro, ¿cierto? Pero si tiene síntomas que pueden sobreponerse a condiciones, entre comillas, normales, es complicado, ¿ya? Entonces, hay ausencia de síntomas específicos y de pruebas diagnósticas con suficiente sensibilidad y especificidad. Especialmente nuestro gran problema es la alergia no mediada por IG, ¿ya? Entonces, mientras el subdiagnóstico ocurre en una minoría y tiene potenciales consecuencias, el mayor problema que tenemos, y ustedes lo saben, es el sobrediagnóstico, ¿ya? Las guías que pueden promover el sobrediagnóstico al etiquetar síntomas propios del lactante como posiblemente debido a PLB, aunque al mismo tiempo hay que reconocer que estas guías han reducido la prescripción de medicación inadecuada porque ante todos estos niños estaban, ¿cierto?, con inhibidores bomba de protón. Apareció la alergia, desapareció el reflujo, ¿ya? No olviden el reflujo. Hay niños que a veces se nos echan a perder ante nuestros ojos porque no le dejamos el IEP, ¿ya? No, nos obstinamos en seguirlo excluyendo, ¿ya? Siguiente. Entonces, ¿cuáles serían las bases clínicas de la sospecha diagnóstica en alergia alimentaria? ¿Qué es lo que más sirve? Bueno, en base a los síntomas y signos, sobre todo si hay antecedentes familiares y personales de alergia, lo hace más probable, pero su ausencia no lo excluye, ¿ya? Una historia alimentaria que tiene que ser completa, con un registro diario, ¿cierto? Alimentación. Obviamente, buscar una relación temporal de los síntomas con la ingesta del potencial alergeno. Muchas veces las mamás nos dicen que comió brócoli y inmediatamente le pasó algo, eso. Uno duda de esas cosas, ¿ya? Em, Vamos a pensar que el mecanismo es mediado por IgE, sobre todo cuando aparece la manifestación dentro de las 2 horas y no mediado por IgE cuando aparece después de 6 horas, incluso 72 horas posteriores a la ingesta. Incluso a veces a la semana, aquellas que son mediadas por células claramente. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la piedra angular del diagnóstico, cierto? Es la respuesta finalmente a la dieta de eliminación diagnóstica, seguida de una prueba de provocación oral o que ustedes conocen como contraprueba. Y ahí también tenemos problemas, ¿cierto? Porque aquí al final, excepto que lo tengamos hospitalizado, esto pasa a ser un acto de fe, porque tenemos que creer lo que nos dicen los papás, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos con un lactante alimentado exclusivamente con leche materna? ¿Ya? Bueno, la leche materna de las mujeres que consumen leche de vaca se dice que no tienen suficiente alergeno para desencadenar una reacción en más del 99% de los lactantes. O sea, eh, como que de primera uno piensa en una mamá que en un niño alimentado con leche materna y que ella toma leche vaca, a no ser que ella tome mucha leche, ¿cierto? Pero hay mamás que ni siquiera toman leche y dicen, no, doctor, si yo no tomo muy poco, me tomo un yogur, a veces como queso. Ya. Entonces, pensar siempre que una dieta de eliminación injustificada y prolongada en una madre que amamanta, al final lo que favorece es la malnutrición materna, sobre todo si nos encontramos con un escenario de una mamá ansiosa, donde se siente culpable de esto y empieza a excluirse de todo, o cae en manos de alguien que al final la sigue excluyendo. Entonces terminamos con una mamá desnutrida, a la cual finalmente se le acaba la leche de vaca y después se siente, o sea, la leche materna y finalmente se siente más culpable porque no puede amamantar. Entonces, en este escenario, la dieta de exclusión materna solo debe probarse juiciosamente en raras circunstancias, como sería, por ejemplo, frente a un sangrado prolongado o más marcado,
y durante 2 o 4 semanas, ¿cierto? Y después hacer el desafío. El sangrado prolongado se refiere por lo menos 3, 4 días, porque hay niños que tienen por primera vez y le escriben al pediatra, le mandan la foto y o bien la vecina le dice que parte de la dieta de exclusión o la amiga, ¿cierto? Siguiente. ¿Qué pasa en los lactantes alimentados con fórmula? La verdad es que ahí la fórmula extensamente hidrolizada son lo que uno diría usar como primera línea, ¿ya? Excepto en algunas circunstancias que voy a describir. Hay que preferir la fórmula extensamente hidrolizada sin lactosa, no en todos los casos, porque ustedes saben que en general en el comercio tenemos 2 fórmulas extensamente hidrolizadas, Altera y Nutrilon Pepti Junior. De respecto a la proteína es lo mismo, respecto al contenido de lactosa hace la diferencia, la Altera tiene un poco de lactosa. Entonces, si en ese caso la manifestación es una diarrea, preferir una extensamente hidrolizada sin lactosa para el manejo inicial. Pero si no es así, si la manifestación no es esa, perfectamente podría ser con algo de lactosa y tal vez casi sería beneficioso. Ahí me pueden apoyar más mis amigas nutriólogas. Ya. Entonces, en este escenario, la fórmula aminoacídica, o sea, lo que ustedes conocen como Neocate, como alfamino, que serían las que hay, ¿cierto? Están reservadas para lactantes con síntomas graves que incluyen anafilaxia, o bien ese paciente tiene retraso de crecimiento, o tiene alergias alimentarias más complejas como los FPIES, o tiene síntomas persistentes cuando iniciamos un tratamiento con extensamente hidrolizada, ¿ya? Con respecto a la fórmula en base a soya o en base a arroz, podrían ser consideradas como segunda línea en algunos lugares, incluso como primera línea las usan, ¿ya? Pero las de soya están limitadas a los mayores de 6 meses, ¿ya? Siguiente. ¿Cuánto tiempo? Esa es la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo de dieta de exclusión en el proceso, cierto, diagnóstico em, hasta la desaparición completa de los síntomas? Que eso va a ser probablemente entre 2 y 4 semanas en la no IgE mediada, va a ser 1 o 2 semanas en una IgE mediada, esas se demoran más demoran menos en responder, y hasta 6 semanas, como les dije antes, la dermatitis atópica o la enteropatía eosinofílica o la esofagitis eosinofílica, ¿ya? Ahora, esto es importante, si la dieta de eliminación no fue efectiva en reducir los síntomas, o bien la contraprueba o el test de provocación oral no pudo reproducir los síntomas, no se puede hacer diagnóstico de APLB. Y ahí los síntomas deberían ser los mismos de cuando se hizo la disquisición diagnóstica o más severo. Porque muchas veces pasa que tenemos un niño que tiene, no sé, el típico estrés de sangre. Y resulta que después cuando hacemos la contraprueba, la caca está un poco más mucosa y listo, era. No es así, ¿ya? Existe esta escala que les voy a hablar un poquito después, que la usan muchas veces las nutricionistas, que podría usarla uno, ellas la usan más para como hacer diagnóstico, pero deberían ser usadas más como para evaluar la reducción de síntomas durante una dieta de eliminación, ¿ya? Pero no es diagnóstica. Siguiente. Entonces, el gran problema son las clínicas confundentes o de sobreposición, ¿ya? Son condiciones que a menudo se diagnostican erróneamente como APLB no IgE mediada, contribuyendo entonces a esta mayor prevalencia reportada. Entonces la vaquita dice, ¿seré yo, señora? Ya, siguiente. Entonces, que son básicamente los trastornos, los tesis del lactante sano, ¿cierto? Los trastornos de interacción, o más bien problemas de inmadurez, pero ahora salen clasificadas así. Donde está la regurgitación, los cólicos, el estreñimiento y la disquesia, que tienen una prevalencia combinada de un 25% en lactante sano. O sea, si usted atiende en un lactante, existe un 25% que tenga alguna de estas manifestaciones, ¿ya? Y esos lactantes podrían aliviarse con la eliminación de proteína de leche vaca a pesar de que no sean APLB. Y de hecho, a veces con síntomas un poco más severos uno usa fórmula parcialmente hidrolizada y lo alivia, ya que son todas estas fórmulas como Comfort, digamos que hay muchas, ¿no? ¿Por qué? Porque la fórmula hidrolizada o parcialmente hidrolizada pueden mejorar el vaciamiento gástrico y muchas no contienen o tienen disminuida la lactosa. Entonces, claro, se alivian, pero no es porque eran alérgicos, ¿ya? En estos escenarios no hay prueba diagnóstica sensible y específica para distinguir estos síntomas funcionales de los de la alergia no mediada por IgE, y en ambas condiciones los síntomas pueden mejorar con una dieta de eliminación. Siguiente.
Irritabilidad, llanto y cólico del lactante. ¿Quién no ha escuchado eso? ¿Ya? Llanto e irritabilidad ocurren en el 20% de los lactantes y la PLB rara vez es la causa si uno pudiera hacer el gold standard como diagnóstico. La verdad es que la etiopatogenia del cólico del lactante aún no está clara, lo más probable es que sea multifactorial y ni siquiera se sabe si son cólicos, porque el cólico tiene una descripción que es bien característica, que es capaz de hacerlo una persona que tenga cierto juicio. Los lactantes, uno ve un escenario y dice, ay, tiene la guatita dura y... Ahora, los datos no son suficientes para apoyar que el cólico ocurra como única manifestación. Ahora, si ese cólico está en el contexto de otras manifestaciones que también pueden ser, eso lo hace más probable, pero si lo único que tiene cólico a la edad del cólico, como el caso clínico que les presenté, el rol de la dieta sigue siendo controversial y los beneficios reportados con fórmula hidrolizada, la verdad es que son inconsistentes. Entonces, los lactantes que presentan llanto, irritabilidad, no hay datos suficientes para recomendar una dieta de eliminación de leche de vaca. Ahora, nuevamente, cuando el índice de sospecha PLB del cólico es alto sobre la base de síntomas, se puede probar una dieta de eliminación por un tiempo limitado, 2 semanas, máximo 4 semanas, pero hay que hacer siempre el desafío o la contraprueba. Siguiente. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, obviamente que es mucho menos prevalente que el reflujo benigno o fisiológico. Y también la enfermedad por reflujo gastroesofágico rara vez es la única manifestación de APLB, pero hay una recomendación actual que probablemente algunos lo saben y se las voy a decir a los que no. Que uno puede probar una dieta de eliminación por un tiempo limitado en lo que no responden a las terapias convencionales, ¿ya? Que son todas estas indicaciones que uno le hace de medidas antirreflujo, ¿cierto? Que podrían ser medicamentosas o no medicamentosas, pero ahora, la fórmula extensamente hidrolizada mejora el vaciamiento gástrico y muchos no tienen lactosa, por lo tanto también acá ocurre un poco mejoría el reflujo después de una transición a una fórmula extensamente hidrolizada, pero no podría no estar relacionado o podría estar relacionado. Pero esta es la recomendación actual, que antes de comenzar a tomar medicamentos supresores de ácido, se recomienda probar la eliminación de la leche de vaca durante 2 a 4 semanas seguido un desafío oral. O sea, en este caso, que más bien tiene síntomas muy molestos, entonces, bueno, acá sí se justificaría a lo mejor probar esta posibilidad, ¿ya? Em, Sobre todo, ¿cierto? Si se trata de algún niño con una alimentación mixta, ¿ya? Siguiente. Es posible que la alergia se manifieste como estreñimiento, también vemos esto, ¿cierto? Niños con estreñimiento que sea alergia a proteína de leche de vaca. Como única forma de presentación, es controvertido también. ¿Cuáles serían los mecanismos para que una alergia a proteína de leche de vaca pueda tener estreñimiento? El dolor de la proctitis, las fisuras de la proctitis, una mayor presión del esfínter anal y una relajación incompleta secundaria a la inflamación alérgica. O sea, eso sí lo vemos, pero habitualmente no lo vemos solo, lo vemos asociado a otros síntomas, ¿ya? Entonces este niño tiene pujo, irritabilidad, esfuerzo exagerado para evacuar finalmente ese que son blandas, ¿ya? Estos factores, ¿cierto? Dolor, proctitis, fisura, son los que se pueden resolver después de una dieta de eliminación diagnóstica, ¿ya? Por lo tanto, en ausencia de respuesta a terapias convencionales para el estreñimiento, que pueden incluir laxante, a veces usamos polietilenglicol en dosis óptima, se podría considerar igual a la PLB y se acepta una dieta de eliminación limitada a 2 a 4 semanas seguido un desafío oral. Bien, siguiente. Entonces, de herramientas, ¿qué hora es? Ya, herramientas diagnósticas, entonces, algunas palabras. Este es el cómic, ¿cierto? Esta escala, digamos, que lo que utiliza le da puntaje al llanto, a la regurgitación, a la dermatitis, a los síntomas respiratorios y a las características de las deposiciones. Entonces, tiene un valor de corte consenso arbitrario sobre 12 para lactantes que tendrían riesgo de APLB, ¿ya? La verdad es que podría ser de utilidad en sospecha y seguimiento, pero no como herramienta diagnóstica única. Siguiente. ¿Qué rol cumple la prueba de provocación oral abierta, ¿cierto? En el proceso diagnóstico, en la APLB no IgE mediada debería ser considerada indispensable porque no tenemos forma de documentarla, ¿cierto? La excepción sí serían las formas clínicas graves que impliquen un riesgo de vida durante esta prueba de provocación oral, como el FPIES, las enteropatías graves y las hemorragias graves.
Y en las formas IgE mediada, estas se diagnostican por la presencia de síntomas y también uno podría hacer pruebas para IgE específicas positivas en un rango de mayor probabilidad, ¿ya? Y en este caso se utiliza la prueba de provocación oral cuando hay dudas diagnósticas o en ausencia de concordancia entre la clínica y los resultados. Siguiente. ¿Dónde debe realizarse el test de provocación oral? En el domicilio en forma abierta, en aquellas alergias no mediadas por IgE leve a moderada. En cambio, tienen que ser en un centro hospitalario supervisado por personal médico capacitado en las alergias con manifestaciones graves, como el FPI, las dermatitis atópicas graves, las enteropatías graves, y en aquellas, obviamente, de aparición inmediata con sospecha de ser mediada por IgE. Siguiente. ¿Cuál es el rol de las pruebas diagnósticas específicas? O sea, el PRISTEC o la IgE específica son de utilidad en pacientes con formas mediadas por IgE, en las formas mixtas y en las formas graves en la que está contraindicada la provocación oral. Los niños con APLB y IgE mediada tienen un alto valor predictivo negativo. O sea, ¿cierto? Tenemos uno, ya tiene un año, qué sé yo, y necesitamos saber si podemos hacer el desafío, ¿ya? Le hacemos entonces una IG específica y si sale negativo, maravilloso. Si sale positivo, como todos ustedes saben, no hace diagnóstico, ¿cierto? Indica que está sensibilizado, pero por lo menos nos dice ya, no, esperemos un poco más para la contraprueba. Siguiente. El test de parche, ¿cuál es su rol en APLB no IgE mediada? Permite evaluar múltiples alergenos alimentarios en alergias no IgE mediada y por mecanismo mixto como dermatitis atópica. Pero en APLB no IgE mediada, el test de parche no es considerado un método de rutina en el proceso diagnóstico debido a la falta de estandarización de los resultados y del tipo de alergeno utilizado. Y aquí pasa lo mismo. La respuesta que pueda montar un paciente en la piel no necesariamente es la que monta en el intestino. Y un niño con manifestaciones cutáneas incluso podría reaccionar a todo, incluso al parche nomás, ¿ya? Siguiente. ¿Qué rol tiene la endoscopía? Actualmente es que actualmente no hay evidencia suficiente para recomendar de rutina la endoscopía digestiva, ya sea alta o baja en el proceso diagnóstico, debido a la falta de especificidad de los resultados. Entonces, ¿cuándo la hacemos? Cuando un paciente persiste el sangrado y no sabemos si el sangrado es por patología eosinofílica o podría tener otra cosa, o en un paciente que tiene una diarrea crónica que no sabemos si una enteropatía por alergia o por otra cosa, ¿cierto? Entonces, al final hacemos como buscando además otra causa de sus síntomas más severos. Siguiente. Niveles de atención de derivación a nivel primario deberían ser tratadas las proctocolitis, las que todos identificamos como. Y los síntomas leves, aquellos que son, que tenemos duda diagnóstica, incluso si son por alergia o no, como la regurgitación, cólico, estreñimiento, disquesia. Y a nivel terciario, como nosotros, debería ser los síntomas graves, hemorragias digestivas, paciente anemizado, diarreas malabsortivas, desnutrición, FPI, anafilaxia, dermatitis atópica severa. No es así lo que ocurre, les diré, llegan al final todos acá. Clínica sospechosa APLB en IgE media, acuérdense, aquellos de aparición entre minutos y dentro de las primeras 2 horas. Eso, ojo con eso. Siguiente. Algunos puntitos, aspectos nutricionales en APLB. Existen las fórmulas, ¿cierto?, parcialmente hidrolizadas, donde tiene oligopéptidos menores de 5.000 y en general en un rango de 3.000 a 10.000. Que son todas estas fórmulas HA o fórmulas Comfort. Después están que no tienen indicación en alergia propiamente sí, pero que sí nos sirven a veces para el desafío, para empezar a desescalar, ¿ya? Para hacer la transición, ¿cierto? Está la extensamente hidrolizada, donde los péptidos son más pequeños, ¿cierto? La mayoría son de menos de 1.500 y pueden tener algunos aminoácidos libres. Algunas contienen lactosa, como les dije antes. Las aminoácidas, que son mezcla de aminoácidos sintéticos libres, esenciales y no esenciales, que esas no tienen lactosa, ¿ya? Están las basadas en soya, que son de segunda línea en los mayores de 6 meses, que tienen proteína de soya aislada, nativa o hidrolizada, suplementada con aminoácidos más esenciales, ¿cierto? Y, y son sin lactosa. Y las basadas en arroz, que están ahora apareciendo por ahí, por el programa también, ¿cierto? Que son de segunda línea en alergia a proteína de leche de vaca y soya, son proteínas hidrolizadas de arroz suplementadas con aminoácidos esenciales y carnitina, hierro y zinc. No tienen lactosa, ¿ya? Siguiente.
Entonces, en resumen, lactantes alimentados con fórmula, una fórmula extensamente hidrolizada de leche de vaca es la primera elección, porque la mayoría de los casos son leves. Fórmulas parcialmente hidrolizadas no se recomiendan como tratamiento APLB. En dieta de eliminación terapéutica, las fórmulas aminoácidicas deben reservarse para casos graves o casos con respuesta ausente o parcial a la extensamente hidrolizada. Las fórmulas hidrolizadas de arroz pueden considerarse como una alternativa a la extensamente hidrolizada de leche de vaca para dietas de eliminación terapéutica. Ahora, si una dieta de eliminación diagnóstica seguida de una contraprueba demuestra eficacia de una fórmula de soya, esta podría ser considerada como una alternativa, ¿ya? A veces incluso por palatividad o por cosas culturales. Siguiente. ¿Cuánto tiempo lo dejamos con la dieta de eliminación terapéutica? O sea, una vez que hicimos la contraprueba, bueno, al menos durante 6 meses, porque tal vez un niño llegó tarde y llegó a los 10 meses o llegó al año. Entonces hay que dejar el tratamiento por lo menos 6 meses. O bien, en un niño que partió lo clásico a 2 meses, 3 meses, en general hasta que cumpla 9 a 12 meses, lo que alcance primero. Ahora, en APLB, IgE mediada, se sugiere medir niveles de IgE para guiar el momento del desafío. Y este desafío se puede hacer puede ser la misma dieta de eliminación diagnóstica o bien considerar introducción de leche de vaca de acuerdo con la escalera de la leche. O sea, en el fondo, a veces, ¿cierto? Si esto se inició con una fórmula, tenía manifestaciones con fórmula parcialmente hidrolizada, entonces a veces dejamos eso para empezar a desescalar. Y otras veces, si el niño se estuvo muy bien y no tuvo manifestaciones con una parcialmente hidrolizada, a lo mejor podemos empezar con ya la leche propiamente tal. Siguiente. El inicio de la alimentación complementaria a la misma edad que los niños sin alergia a la alimentaria. Y la pauta de introducción debe ser las mismas recomendaciones que para los sin proteína de leche de vaca, sin alergia a proteína de leche de vaca. Con algunas cosas que podemos, si hay tiempo, discutir. Siguiente. Las mamás lactantes en dieta de eliminación, no se olviden que tienen que suplementarlas con calcio y vitamina D en la dosis que ahí están. Y que en todo niño con una alergia a la PLB tiene que hacer un seguimiento estrecho del crecimiento, poniendo atención en la ingesta de nutrientes, o sea, qué está recibiendo en cuanto a proteínas, calcio, vitamina D, hierro. Si este niño tiene entre 6 y 12 meses de edad, donde la ingesta de leche está por debajo ya 500 ml en algunos casos, hay que suplementarlo con calcio. Y si tenemos un niño después del año que sigue con alergia y que no está recibiendo leche habitual, ¿cierto? Durante todo el tiempo que esté con dieta de exclusión también tiene que ser suplementado, porque en el fondo no está con fuentes cálcicas. Siguiente. Con respecto a y simbiótico en alergia a proteína de leche de vaca, la verdad es que las evidencias son insuficientes tanto como para demostrar que adicionarlo a las fórmulas mejoran su eficacia terapéutica, como para recomendar su uso para prevenir alergia a la proteína de leche de vaca. Siguiente. Con respecto a leche de otros mamíferos, la verdad es que la leche de cabra y oveja son sustitutos de la leche inadecuado para todos los lactantes con APLB, pero existen algunas leches que tienen baja reactividad cruzada, como equino, yegua y burra, probablemente han escuchado burra, que no son adecuados durante el primer año de vida de los lactantes con APLB si no son previamente modificados nutricionalmente. O sea, hay algunas leches de burra que hay por ahí donde están, cierto, modificadas y se le adiciona lo que falta, pero como que hay pacientes que son del campo y tienen la burra y que van a tomar esa leche burra. Ya, siguiente. Con respecto a bebidas de origen vegetal, soya, almendra, arroz, coco, avena, todas las bebidas vegetales no deben utilizarse como sustituto de la leche vaca en los niños menores de 24 meses de edad. Y además que algunas de estas bebidas contienen azúcar y edulcorantes añadidos. Y sería todo. Ya. Ahí está la bibliografía. Y, perdón, siguiente, una más. Y ahí está nuestro team. ¿Ya? Acá estamos todos nosotros, la doctora Villanueva, la doctora Gres, la doctora Rodríguez, la doctora Faunde, el doctor Saba, la doctora Díaz abajo y nuestras enfermeras, ¿cierto? Romina, las que ustedes no identifican son Romina y Paulina, ¿cierto? Que son personas muy importantes también en nuestro equipo de trabajo y que se las juegan también por nuestros niños. ¿Ya? Bien. Muchas gracias, doctora. Nos está pidiendo la auditoría, así que vamos a tener espacio para dos preguntas cortitas, por favor. ¿No era las 10:30? No, fue después de
Doctora Guam. Eh, bueno, mucha entretenidísima la exposición, Rosana. Una pregunta corta. Si en este trastorno de intestino-cerebro, si es solamente una lucubración, si gran parte de esto pueden ser síntomas confundentes, no sería, a lo mejor, no es, yo sé que no es parte del algoritmo, pero a lo mejor sí estos bebés, antes de ingresarlos a la rueda diagnóstica, probar con estas fórmulas parcialmente hidrolizadas Comfort, que tiene menos lactosa, una parcialización, en vez de enfrentar la dieta de exclusión inmediatamente, eso sería una forma práctica a lo mejor de no ingresarlos a la rueda. ¿Y lo han hecho? Excelente pregunta, doctora Wong. Efectivamente, eso es lo que hacemos. Obviamente eso lo podemos hacer en cuáles, en aquellos que están con alimentación mixta, con los que están con leche de vaca, el problema, o sea, con leche materna, porque ahí empezamos a excluir a la mamá y entramos en un círculo que no termina nunca. Pero efectivamente eso es lo que hacemos. Usamos fórmulas que son más bien comfort, ¿cierto? Donde está disminuida la lactosa y está parcialmente hidrolizada la proteína, ¿ya? Y puede ser que se mejoren con eso, como puede ser que se mejoren porque se van a mejorar igual, porque esas condiciones es cosa de tiempo. Sí, sí, correcto, sí. Yo tengo un comentario y una pregunta. No sé tan corto, porque espera, no. Esta cuestión de la leche proteína leche de vaca, yo creo que explotó hace como unos 15 años, una cosa así. Cuando yo hice la beca de pediatría, Loli, cuando decimos, esta cuestión no existía, ¿va? Eh, y hace como unos 15 años ahora estamos llenos, ahí todo el mundo tiene. Y reemplazó el reflujo como justificación de las licencias de los menores de un año. Y como tú dices, es preocupante el sobrediagnóstico. Yo encuentro que el algoritmo que tiene el MinSal se presta bastante para el sobrediagnóstico y uno de los problemas son estas contrapruebas orales en que hay que creerle a la mamá, no, le di, lloró. Listo, positivo, fregamos, pues. Y además una cuestión con un alto costo económico porque las fórmulas son caras para el niño que está con fórmula y ahora las paga el Estado, o las licencias son caras para el caso de las mamás que son, digamos, que están con niños que están con pecho exclusivo. Y mis preguntas son dos. Existe una cuestión que se llama calpro, ¿cómo ayúdame? ¿Cómo se llama? Calprotectina, que uno ve en la práctica privada, lo piden harto y tú ni la nombraste. Si sirve para algo, esa es mi pregunta en esto. Y dos, yo nunca he entendido muy bien, porque parece que pasa, digamos, no digo que no exista, pero parece que pasa, pero no lo entiendo. Esto de la mamá que toma leche de vaca y la guagua tiene alergia, porque la mamá toma leche, entonces resulta que esta mamá no digiere la proteína de leche de vaca y pasa esta proteína de leche de vaca por su intestino entera al torrente sanguíneo y después pasa por el hígado y llega a la leche, a la glándula mamaria y la tira entera por la leche. Me cuesta entender que pasa eso, pero parece que pasa. Esa es mi pregunta. Bueno, la calprotectina no nos sirve, no lo usamos. Eso lo usan, como tú bien dices, en algunos lugares. Que salga alta no significa nada, porque ni siquiera hay valores normales en los lactantes y habitualmente los lactantes parecieran tener más alta, digamos. Y la calprotectina en general no es para hacer diagnóstico en ninguna condición de las condiciones gastroenterológicas, forman parte del manejo del tratamiento, o sea, de ver respuesta al tratamiento, pero no en alergia alimentaria. También como se usaba antes el test de hemorragia oculta, que no tiene ningún sentido hacer eso, porque se sabe que hasta el 60% de los lactantes pueden tenerlo positivo y no implica nada. La segunda era... No, había otra que era los algoritmos del MinSal. Estamos trabajando en eso. La doctora es la presidenta de la rama actual. Ya tuvimos la primera reunión de expertos de todos los hospitales y ahora vamos a tener, y clínicas, y ahora creo que anunciaron una segunda porque justamente por lo que hay que renovar esas guías y además por todo lo que nombraste con respecto a este costo económico. ¿Y la cuál era la otra? Esa está en la presentación, doctor. Yo dije ahí que la posibilidad de que
que pase es rara, rarísima, o sea, pero bueno, pero es que porque nuevamente, pues esto es un acto de fe. Esto pasa a ser un acto de fe, ¿ya? Así que desgraciadamente, ¿ya? Em, Espérese que los de ella no escuchan y me duele un dedo. Ayer me dejaron atrapada además en el ascensor. Una pregunta súper corta. Cuando empieza la dieta de exclusión, como la primera vez que uno le indica cómo pasar el diagnóstico, y se excluye habitualmente no todos los alergenos, sino que parte con proteína de leche de vaca, soya, ya. Y si la guagua no mejora, ¿por qué la indicación es agregar, o sea, agregar las exclusiones o como aumentar las exclusiones, no reintroducir esos que ya no hubo respuesta? Esta es una pregunta para la ministra. Ah. Ah, ya, es que ahí tenemos nuevamente, pues, de tipo de alergia que estemos viendo, o sea, ¿cuál fue la manifestación clínica? ¿En qué condición está ese niño? Si son de estas manifestaciones que dijimos que más bien son propias de inmadurez intestinal, donde tenemos mucha duda, una acción es lo que tú estás diciendo, hacer la contraprueba al tiro con esa que ya no resultó. Y a veces, en el otro escenario, donde sí le damos valor, es cuando aquellos donde es clara la relación, o sea, y eso pasa a veces, que la mamá consume huevo y la guagua hace manifestaciones extradigestivas, etcétera. En eso los deberíamos excluir más, pero no en todos, efectivamente. ¿Mm? Sí, sí, se puede hacer eso. Se puede hacer eso, pero cuando las manifestaciones son leves. Se puede hacer eso cuando no hay ningún pecado en eso maravilloso. Tengo una duda en el caso de las mamás vegetarianas o veganas, no en realidad las veganas que no consumen leche. ¿Y qué pasa con el tema de la soya? Porque si ya la proteína de la leche no está comprobado en el fondo que pase a través de la leche materna, ¿por qué la soya pasaría? Porque en el fondo esas madres se les hace el diagnóstico de proctocolitis alérgica y se les excluye la soya y las trazas de PLB y al final terminan comiendo básicamente casi nada, sí. Es que a veces tengo que responder por cosas que no sé lo que hacemos nosotros. Entonces, cuando tú me dices se hace tal cosa, ya, o en aquellos que se excluye ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento de excluir la soya? No en las mamás vegetarianas, veganas, que probablemente estén consumiendo más soya y que tiene más posibilidad de que se sensibilice, porque están consumiendo puras cosas en base a soya, lo mismo que consumen muchos frutos secos, qué sé yo. Podría ser que estén porque sabemos que cuáles son las proteínas que más sensibilizan. Leche de vaca, soya, huevos, frutos secos, ¿cierto? El maní, etcétera. En el caso de la proteína de leche de vaca existe hasta un 50% de reacción cruzada con la soya, o sea, ahí hay harta posibilidad que sea. Y a veces solo la soya, y eso me ha pasado, no es a la proteína de leche de vaca, es solo la soya, que podría ser en esos casos. Y ahí hay que tener, entonces a lo mejor ahora ahí, cuando la mamá, el problema es que tiene ya una forma de alimentarse restrictiva, es un gran problema eso. Entonces ahí hay que suplementar bien a las madres, que a veces no es uno la que suplementa, sino que sus médicos de adultos, incluso a veces, ¿ya? Em, ¿Por qué cuando sospecho una enfermedad por reflujo se sugería como primera medida una dieta con fórmula hidrolizada, siendo que en la misma diapo decía que era rara vez la manifestación de la enfermedad? Parece que es la última pregunta. Es lo que, cuando yo puse eso, era cuando la manifestación era única. O sea, es rara que la manifestación, cuando decía es raro, se refiere que es raro que la única manifestación sea síntomas de enfermedad por reflujo. ¿Ya? Pero si tiene otras cosas que a ti te hagan pensar, ahí sí es pensable y se justifica hacer esa prueba de contraprueba. Sí, se puede usar IBP. Sí, sí. Parece que no echaron. Ya. Muchas gracias a todos. Vamos a dar por terminada la presentación.